Imagina que estás flotando en el espacio, sin traje, sin nave, solo tú y el vacío infinito que te rodea. En los primeros segundos, sientes algo extraño, no el frío que esperabas, no ese dolor inmediato que imaginaste toda tu vida, y por un momento, casi breve, casi cruel, piensas que sobrevivirás. Pero algo no está bien, porque el espacio no te mata con frío, te mata de una forma que ninguna película te enseñó, de una manera que desafía todo lo que crees. Saber sobre la temperatura, sobre el calor, sobre lo que significa realmente estar vivo en un universo que nunca fue diseñado para ti. Y ahí es cuando todo se vuelve aterrador, porque la verdad sobre el frío del espacio no es lo que piensas, es algo mucho peor. No estás viendo el vacío como ausencia, estás viendo el vacío como la condición más hostil que puede existir en la física del universo conocido. Al final de este video, entenderás por qué los astronautas no mueren congelados en segundos, que eso, lejos de ser una buena noticia, hace que la realidad sea infinitamente más aterradora. El espacio tiene una temperatura, y esa temperatura es de menos 270 grados Celsius. Para que tu cerebro pueda procesar eso de verdad, olvida los números por un momento. El punto de congelación del agua es 0 grados. El lugar más frío registrado en la Tierra, en la Antártida, llegó a menos 89 grados. El nitrógeno líquido, ese material que usamos para congelar tejidos biológicos en laboratorios médicos, existe a menos 196 grados. Y el espacio profundo está todavía 74 grados más frío que eso. Es tan frío que si pudieras tomar el objeto más helado que la ciencia humana ha creado y lanzarlo al vacío interestelar, ese objeto se calentaría. El espacio no solo es frío, es el límite absoluto de lo que la temperatura puede ser en este universo, rozando el cero absoluto, el punto donde los átomos dejan de moverse, donde la física misma parece detenerse. El primer problema es que ese frío no te mata rápido, y eso es exactamente el horror, porque en el vacío no hay moléculas de aire, y sin moléculas no hay conducción térmica. El calor de tu cuerpo no tiene a dónde ir, no tiene partículas contra las cuales chocar para transferirse. En la Tierra, el frío te congela porque el aire helado roba el calor de tu piel. En el espacio no hay nada que te robe nada. Tu cuerpo conserva su temperatura mucho más tiempo del que imaginas. Los cálculos de la NASA indican que un humano expuesto al vacío espacial, sin protección, tardaría entre 10 y 15 segundos en perder la conciencia. No por frío, sino por hipoxia, por la falta absoluta de oxígeno, y tardaría entre 1 y 2 minutos en morir. Pero en esos minutos, el frío no sería lo que te mataría primero. Lo que te mataría primero sería el vacío mismo. A nivel 2 de esta pesadilla, la presión. En el espacio no hay presión atmosférica, ninguna. Y tu cuerpo, diseñado para existir bajo 101.325 pascales de presión constante, reaccionaría de una forma que ningún horror cinematográfico ha retratado correctamente. El agua en tus tejidos comenzaría a evaporarse. Tu lengua, tus ojos, los líquidos en tus articulaciones empezarían a hervir, no por calor, sino por ausencia de presión. Es lo que los físicos llaman ebullición al vacío. Tu piel se inflaría como un globo, mientras los gases disueltos en tu sangre intentan escapar. Y todo esto ocurre mientras tu mente todavía está consciente. Durante esos primeros 10 segundos, mientras tu cerebro todavía registra lo que está pasando. Nivel 3. La radiación. El espacio no es oscuro y silencioso de la forma romántica en que lo imaginamos. Está lleno de radiación ultravioleta, rayos gamma, partículas de alta energía lanzadas por el Sol y por explosiones estelares a miles de años luz. La atmósfera de la Tierra nos protege de todo eso. Sin ella, la radiación solar te quemaría en minutos. La piel expuesta al Sol sin atmósfera experimentaría quemaduras equivalentes a las de un horno industrial.
y si estuvieras lo suficientemente cerca de una fuente de radiación gamma, como una estrella de neutrones o un púlsar, una fracción de segundo de exposición sería suficiente para destruir el ADN de cada célula en tu cuerpo simultáneamente. No hay recuperación, no hay tratamiento. Es el borrado completo de la información biológica que te hace ser tú. Y ahora el nivel más profundo, el más irreversible. El frío sí llega, pero llega después. Una vez que tu cuerpo muere en el vacío, el único mecanismo de pérdida de calor disponible es la radiación infrarroja, el mismo proceso por el que la Tierra pierde calor hacia el espacio cada noche. Y ese proceso es extraordinariamente lento. Los físicos calculan que un cuerpo humano en el vacío espacial tardaría horas, posiblemente más de 12 horas, en enfriarse hasta acercarse a la temperatura del espacio circundante. Te congelarías, sí, pero después de muerto. El universo no tiene prisa, tiene todo el tiempo que existe. La NASA lo sabe. Lo ha sabido desde los años 60. En 1965, durante una prueba en la cámara de vacío del Centro Espacial Johnson en Houston, un traje espacial sufrió una falla de presurización. El técnico que lo llevaba puesto perdió la conciencia en 14 segundos. Cuando el equipo represurizó la cámara de emergencia, el hombre recuperó la conciencia y reportó que lo último que recordaba era sentir la saliva hervir en su lengua. Sobrevivió, pero ese momento, ese instante específico en que el líquido en su boca comenzó a burbujear, que era a temperatura corporal normal, quedó registrado como uno de los testimonios más perturbadores en la historia de la exploración espacial. No fue la temperatura lo que casi lo mató, fue la ausencia de todo lo demás. Y esto no solo afecta a los seres humanos, afecta a todo lo que conocemos como vida. El frío profundo del espacio interestelar, ese menos 270,45 grados que domina el 99,9% del volumen del universo observable, define los límites de donde la química puede ocurrir, donde las moléculas pueden moverse lo suficientemente rápido para reaccionar, donde el agua puede existir en estado líquido, donde algo tan improbable y frágil como una célula viva puede mantenerse unida. Nuestra zona habitable, ese delgado anillo alrededor de una estrella donde la temperatura permite la vida, no es el estado normal del universo. Es la excepción más rara y estadísticamente improbable en una vasta máquina cósmica diseñada para el frío absoluto y el silencio. En febrero de 2003, mientras el transbordador Columbia se desintegraba al reentrar a la atmósfera terrestre, los 7 astronautas a bordo murieron en segundos cuando el calor del reingreso penetró la estructura dañada. Pero antes de ese momento final, durante las 2 semanas que habían pasado en órbita, cada uno de ellos había estado separado del vacío de menos 270 grados solo por unos centímetros de metal, aislante y tecnología. Cada noche que durmieron, cada comida que compartieron, cada experimento que realizaron, lo hicieron con el borde del cero absoluto a una distancia que cualquier cosa doméstica en tu casa supera. La pared de tu habitación es más gruesa que lo que separaba a esos 7 seres humanos del frío más profundo del universo. Lo que hace al espacio verdaderamente aterrador no es solo su temperatura, es la combinación simultánea de todo. No es frío de una forma, es frío y vacío, y radiación y presión cero y silencio absoluto en todas las formas posibles al mismo tiempo, actuando sobre tu cuerpo en paralelo, compitiendo por cuál mecanismo te destruye primero. En términos simples, el espacio no es un lugar peligroso como lo es un océano o una montaña, donde el peligro viene de una dirección. El espacio es la ausencia de todo lo que necesitas para existir,
aplicada desde todos los ángulos simultáneamente, sin excepción, sin pausa, sin misericordia. El universo tiene 13.800 millones de años. En casi todo ese tiempo, en casi todo ese volumen, la temperatura ha estado a menos de 3 grados sobre el cero absoluto. La vida, tal como la conocemos, lleva existiendo quizás 3.800 millones de años. Solo en este planeta, solo en esta franja de temperatura imposiblemente estrecha. No somos el propósito del universo. Somos una anomalía estadística que sucedió en el único rincón suficientemente tibio como para que los átomos pudieran comportarse de una forma lo bastante compleja para preguntarse por qué existe el frío. El espacio no es el vacío oscuro que aparece en las películas. Es el estado natural de la realidad. Somos nosotros, con nuestro calor, con nuestra presión, con nuestra atmósfera milagrosa, los que somos la excepción extraña, la burbuja de condiciones imposibles flotando en un océano de cero, absoluto. Y esa burbuja, esa película delgada de aire y gravedad que te protege ahora mismo mientras lees esto, tiene exactamente 100 kilómetros de grosor. El espacio no está lejos. Está a la distancia de un viaje en auto de 50 minutos hacia arriba. Eso no es el vacío que nos separa del universo. Es el hilo del que cuelga todo lo que somos.